Los saludo este domingo 5 de diciembre en el nombre de Jesucristo y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y toda lengua lo confesará como Señor. Este es el tema para hoy día. Jesucristo es el Señor. Antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú nos diste a tu único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Jesucristo es el Señor. Señor en griego es Kyrios, palabra utilizada como una referencia y para el reconocimiento de que Dios es el amo y el dueño de todo el universo y también de nuestras vidas, de todos los que creemos en Él. Y en la certeza de nuestra fe en las Escrituras, que son fieles y verdaderas, decimos que hay un solo Dios y un solo Señor. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6. Podemos empezar desde el versículo 5 para tener el contexto. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, y esa es una verdad que la podemos verificar, para nosotros, para los cristianos. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, también nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es que Dios le dio el señorío a su Hijo Jesucristo, a su Hijo amado, y todo lo puso bajo sus pies. Efesios 1:22 nos dice la palabra, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo glorioso de Cristo en la tierra. Y Romanos 10:12 nos dice también una verdad que nos debe de llevar a la certeza de que solo hay un Señor, un único Señor, que es también el único y suficiente Salvador. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Así es, hermanos. Hay salvación en su nombre. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque nuestra salvación, hermanos, es por gracia mediante la fe. Y esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, hermanos. Es por la gracia de su Hijo Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, hay salvación en su nombre. Hechos 16:31, un pasaje que lo vamos a ver, que tiene que ver con estaba Pablo, Silas, estaban, vamos a ver, en Hechos 16:31, estaban encarcelados en Filipo y milagrosamente son liberados
Y vamos a leer desde el versículo 29. Desde el 25 mejor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Qué maravilloso, hermanos. Ellos estaban en la cárcel y estaban alabando al Señor, adorando a su Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y en el capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es únicamente por medio de la fe en Jesucristo el Señor. Y Hechos nuevamente, capítulo 15, versículo 11. En el concilio de Jerusalén, el primer concilio, desde el versículo 8 vamos a leer. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Está hablando de que el mismo Dios que salva a los judíos, salva también a los no judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificado por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es que el Señor Jesucristo es Señor de judíos y Señor de no judíos. Es Señor no solamente de hombres, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el Señor del universo, hermanos. Así que dejemos de estar minimizando a nuestro Señor, diciéndole Jesucito o otros epítetos que tienen muchas personas, creyendo que así son más cercanos al Señor. Jesucristo es el Señor, es el dueño y amo de todo el universo y de nuestras propias vidas. Pero Pablo le dice a los filipenses que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Y vamos a ver ese capítulo 2 y lo vamos a ver desde el versículo 5 para entrar en contexto. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tomemos nota de lo que dice Pablo a los filipenses. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Romanos
Hechos antes, Hechos 19:17, dice la palabra, Pablo hablando en su tercer viaje, está en Éfeso, y dice en el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. No de Jesucito, del Señor Jesús. Y Romanos 10:13, Romanos 10:13, vamos a la carta de Pablo a los Romanos 10:13. Cortito, pero contundente. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ocurre que Dios le dio el señorío a su Hijo Jesucristo, pero ese señorío debe de darse en nuestra vida, debe de manifestarse en nuestra vida. Lucas, capítulo 6, versículo 46, nos dice, hablando el Señor Jesús, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos dicen solamente Señor, Señor cuando tienen algún problema, en un temblor, en un terremoto, Señor, Señor, Señor. Pero el Señor Jesús pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Señor significa que es el amo y dueño del universo y de nuestras propias vidas, ¿por qué le llamamos Señor y no hacemos su voluntad? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y en Juan 13:13, capítulo 13 del Evangelio de Juan, 13:13, dice el Señor Jesús hablando, dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Él no niega, Él no dice, no, ¿por qué dicen eso? No, Él sabe y siempre supo que es el Señor del universo. Entonces, una vez más, dice, vosotros me llamáis Maestro, porque también era Maestro, y Señor, y decís bien, porque lo soy. Hechos 21:13, Hechos 21:13, y seguimos revisando citas para hablar de Jesucristo, el Señor. 21:13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En Gálatas 6:17 estamos afirmándonos a través de la palabra que Jesucristo es el Señor. Y es el Señor de todos. Es el Señor de todo lo creado. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra, de aquí en adelante, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Todo lo que el Señor Jesús le había hecho conocer a través de Ananías, que todo lo que iba a padecer por causa de su nombre, Pablo acepta. Y por eso que dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, por causa de su nombre. Él sufrió azotes, encarcelamientos, peligros de naufragio, todo por el Evangelio, todo por el nombre de Jesucristo el Señor. Bien,
Hay algo que los cristianos deberíamos tener como un estilo de vida ya establecido. Yo con mi esposa, o mi esposa y yo, siempre terminamos nuestras oraciones diciendo esta realidad, esta verdad. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si Él es nuestro Señor, si Él es el amo de nuestra vida, si Él es el dueño, porque Él compró nuestra vida, no a precio de oro ni de plata, sino de su preciosa sangre, entonces no lo podemos dejar de participar en nuestra vida. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Él es nuestra vida. Con Él estamos completos. Hermanos, Jesucristo es el Señor de señores. Efesios 1:21. Efesios 1:21. Dice la palabra, y cuando dice Señor de señores, no hay nadie más importante que Él. Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Creo que más claro no puede estar. Él es el Señor de todo. Y unas citas bien conocidas son las de Apocalipsis 19 y Apocalipsis 22. Vamos a ver primero Apocalipsis 19, versículo 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué dice esto el apóstol Juan? Veamos desde el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 22, versículos 20 y 21, que son los últimos versículos del libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación de Jesucristo, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y es ese momento de reflexionar sobre el tema que estamos tratando. Jesucristo es el Señor. Y para eso vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. 12:3. Dice, por tanto, os hago saber, escuchemos bien, hermanos, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La reflexión va en ese sentido. La confesión de Jesucristo es el Señor la hacen aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo. Lo más importante es lo que decimos o confesamos con el corazón y no cómo lo hacemos. Hay quienes no pueden hacerlo, hermanos,
porque no tienen una relación con Él. Lo he probado muchísimas veces. Hay personas que se les hace imposible reconocer que Jesucristo es el Señor. Y no vamos a confundir con algunos aspectos de la religión. Por ejemplo, el asunto de la advocación. ¿Qué cosa es una advocación? Es un título que se da a un templo, a una capilla o altar por estar dedicado a Jesucristo. No vamos a confundir tampoco con el hecho de que hay algunos que son devotos. O sea, tienen o muestran devoción religiosa y cumplen las prácticas propias de su religión, sobre todo en ciertas fechas. Y volviendo a lo de la advocación, por ejemplo, encontramos templos, encontramos capillas o encontramos altares que, por ejemplo, son dedicados, por eso es advocación, son dedicados a Jesucristo. Por ejemplo, mi mamá me llevaba siempre en Semana Santa al altar, ahí en el templo de la Merced, dedicado al Señor de la Sentencia. Pero Arequipa ha sido dedicado al Señor de la Misericordia, toda la ciudad. Y hay templos como el Señor de la Caña, hay templos como en Lima y en otros lugares que están dedicados exclusivamente al Señor de los Milagros. Pero no estoy hablando de la advocación, estoy hablando en este día de que Jesucristo es el Señor del universo. No es el patrono de una ciudad, no es el patrono de un templo. El Señor Jesucristo es el Señor del universo, es el amo y dueño de toda la creación y dueño también de nuestras vidas. De eso estamos hablando. Y eso pasa por reconocer y creer que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Nosotros, los cristianos, hemos creído en Jesucristo y lo hemos confesado, llenos del Espíritu Santo, como nuestro único Señor y nuestro suficiente Salvador. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. No es una devoción, no es una advocación, es el reconocimiento del Kyrios, palabra utilizada como referencia y como reconocimiento de que Dios es el amo y dueño de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado expuestos a tu palabra, y tu palabra nos ha traído iluminación a nuestro corazón y a nuestra mente para que todos sepamos y todos podamos, toda lengua confiese en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, que Jesucristo es el Señor. Te damos gracias por el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Nos sometemos a su señorío, nos sometemos a su palabra, a su voluntad, que para nosotros es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, y todos decimos amén, aleluya, amén. Que tengan un domingo sobrenatural, un domingo bendecido en Jesucristo el Señor, y nos vemos en el siguiente mensaje.